Los planetas y la gravitación universal. El universo, un lugar lleno de enigmas y maravillas que sobrepasan los límites de nuestra imaginación. Desde el origen de nuestra civilización, el espacio ha fascinado a las personas, las cuales siempre hemos querido conocer qué misterios alberga, qué misterios esconde más allá de los límites observables. Desde la civilización maya, por ejemplo, hasta nuestros días, nunca hemos dejado de observar al cielo y contemplar su inmensidad, su gloria, incluso preguntándonos si somos los únicos en habitar este inmenso lugar que se expande cada vez. Y cómo no preguntárnoslo, si somos apenas una pequeña especie, en medio de un planeta pequeño, presente en una de las miles de galaxias. Es evidente que jamás lograremos conocer, mucho menos explorar, la compleja realidad que nos rodea. Pero eso no nos ha detenido. No ha detenido la imaginación y el intelecto de las personas que han tratado de explicar lo inexplicable, que han tratado de hacer comprensible lo incomprensible. Dentro de nuestro universo podemos encontrar estrellas, galaxias, planetas y gigantes colosales como los agujeros negros que arrasan con todo a su paso. Durante este video nos centraremos en explicar un poco acerca de ciertos fenómenos y objetos que conforman nuestra compleja realidad. La ley de la gravedad y los planetas, por ejemplo, que a pesar de haberlos estudiados por mucho tiempo, aún no sabemos con certeza cuáles son sus alcances. Los planetas. Un planeta es un cuerpo celeste que gira alrededor de una estrella y que tiene suficiente masa para alcanzar un equilibrio hidrostático. Dicho equilibrio se produce entre la fuerza de gravedad y la energía que genera su núcleo. Este equilibrio, a su vez, permite que mantenga su forma de esfera o casi esfera. Los planetas tienen dominio sobre su órbita. De esta manera impiden que otros cuerpos invadan su recorrido. Otra característica importante es que los planetas no emiten luz propia, sino que reflejan la luz de la estrella alrededor de la cual gravitan. En el caso de nuestro sistema solar, esta estrella es el Sol. El sistema está compuesto por 8 planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Cada planeta tiene aspectos diferentes. Mientras la Tierra se ve de un color azul muy oscuro por la presencia mayoritaria de superficies en estado líquido, Marte, por ejemplo, adopta una apariencia roja por la presencia de grandes cantidades de polvo en su superficie. Saturno tiene grandes anillos a su alrededor, mientras que Júpiter es el de mayor tamaño, seguido por Urano y Neptuno. Por otro lado, tenemos a Venus y Mercurio, siendo estos los de menor tamaño junto con Marte y la Tierra. La clasificación de planeta ha ido variando durante los años. Y es por eso que cuerpos celestes como Plutón, que se consideraba un planeta, en el año 2006 dejó de serlo. Durante años predominó la teoría geocéntrica, que exponía que el centro del sistema era la Tierra y que los planetas que podían avistarse eran errantes, puesto que su órbita no era perfecta con respecto a la Tierra. Más tarde se descubrió que esta teoría estaba equivocada y que todos los planetas giraban alrededor de la misma estrella madre, siendo esta el Sol. Algunos planetas poseen satélites naturales como la Tierra, que tiene a la Luna.
Estos son pequeños cuerpos que han trazado su órbita alrededor del planeta como consecuencia de la gravedad que logran atraerla y mantenerla orbitando. Hasta el momento, en el único planeta de nuestro sistema donde es posible la vida es en la Tierra. Sin embargo, hace años la NASA, por ejemplo, explora suelos como el de Marte, donde se cree podría ser un planeta apto para la vida. Las órbitas. En física, la órbita es la trayectoria descrita por un cuerpo alrededor de otro, en torno al cual gira por acción de una fuerza central, como lo es la fuerza de gravitación, en el caso de los astros celestes. Se trata de la trayectoria que traza un objeto al moverse en torno a un centro de gravedad por el cual es atraído, en principio sin llegar nunca a impactar con él, pero tampoco a alejarse del todo. Es posible que se crea que la mayoría de los objetos que orbitan alrededor de algo se mueven en círculos, pero este no es el caso. Aun cuando los objetos siguen sus órbitas circulares, la mayoría de las órbitas tienen forma de óvalos estirados hacia afuera. A esta forma, los matemáticos y astrónomos lo llaman elipse. Todos los planetas de nuestro sistema solar, gran cantidad de satélites y la mayoría de las lunas se desplazan a lo largo de órbitas elípticas. Una elipse puede ser muy larga y delgada, también puede ser bastante redonda. Para describir cuán redonda y estirada hacia afuera es una elipse, los científicos se refieren a ella con un término especial: excentricidad. Si la excentricidad de una elipse se encuentra cerca del 1, la elipse es larga y delgada. Si la excentricidad está cerca del 0, entonces la elipse es casi un círculo. La Tierra se mueve alrededor del Sol en una órbita elíptica. La órbita de la Tierra es prácticamente un círculo perfecto, pues su excentricidad es de Sol 0.0167. El Sol no se encuentra totalmente en el centro de una órbita elíptica. El Sol no se encuentra totalmente en el centro de la órbita elíptica de ningún planeta. Una elipse tiene un punto un poco alejado del centro llamado focus, donde se encuentra el Sol. Debido a esto, los planetas se acercan y se alejan en cada órbita del Sol. El punto más cercano de cada órbita es conocido como perihelio, mientras que el punto más lejano es conocido como afelio. La fuerza de gravedad es una de las interacciones fundamentales de la naturaleza que hace que cuerpos dotados de masa se atraen entre sí con mayor intensidad en la medida en que sean más voluminosas o estén más cerca unas de otras. El principio que rige esta interacción se conoce como gravitación o interacción gravitatoria y responde en física a lo descrito por la ley de gravitación universal. Se trata de la misma atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos y objetos que están cerca de ella, nosotros incluidos, y que hace a las cosas caer. A diferencia de las otras interacciones fundamentales en el universo, la fuerza de gravedad predomina inexplicablemente a lo largo de enormes distancias, mientras las demás se dan en distancias mucho más cortas. La gravedad se estudia en distintos marcos teóricos, dependiendo de si se trata de un enfoque mecánico o relativista. La fuerza de gravedad no fue propiamente descubierta, ya que se conocen sus efectos desde los principios de la humanidad y el pensamiento. Sin embargo, la ley de gravitación universal que la explica y permite calcularla fue propuesta por Isaac Newton en 1687, tras recibir el impacto de una manzana en su cabeza. Este episodio le habría revelado al científico inglés que la misma fuerza que hace caer las cosas al suelo mantiene a los planetas en su órbita respecto al Sol
y a sus satélites respecto a ellos. Este fue un punto de inflexión en la historia de la física moderna. Las leyes de Kepler. Johannes Kepler fue otro célebre personaje dentro del campo de la astronomía. Utilizó el método científico para construir una visión del cosmos. Formuló 3 leyes del movimiento planetario, guiándose de las observaciones de Tycho Brahe, de quien fue su ayudante. También del heliocentrismo de Nicolás Copérnico y las leyes de Isaac Newton. Estas leyes hechas por Kepler, a partir de cálculos matemáticos, nos ayudaron a conocer que las órbitas de los planetas son elípticas y no circulares como se creía en la antigüedad. Según el modelo de Nicolás Copérnico, en el que usó el entonces creado telescopio para observar la Luna, Júpiter y las estrellas, pudo descubrir finalmente la verdadera naturaleza de los cuerpos celestes y sus órbitas, pudiendo así crear una posible teoría en la cual las órbitas eran círculos uniformes. En base a los planteamientos de Copérnico, Kepler pudo deducir que la figura geométrica elíptica era la más acertada para describir las órbitas de los planetas, sobre todo al haber observado rigurosamente al planeta Marte. A continuación, se explicará las 3 leyes de Kepler y sus fundamentos. La primera ley de Kepler, o ley de las órbitas, establece que los planetas giran alrededor del Sol, recorriendo una órbita de forma elíptica, el Sol ubicado en uno de sus focos. Para saber qué tan alejado está un foco del centro, se saca la excentricidad de la elipse. La segunda ley de Kepler, o ley de las áreas, nos habla de la velocidad que puede tener un planeta. Cuando un cuerpo o planeta está más alejado del Sol, se le denomina afelio y su velocidad es menor. Cuando un cuerpo o planeta está más cercano al Sol, se le denomina perihelio y su velocidad es mayor. La tercera ley de Kepler, o ley de los periodos, nos dice que los periodos de los planetas, es decir, lo que tardan en completar una vuelta alrededor del Sol, se divide por el cubo de la distancia que hay entre el planeta y el Sol, y este nos resulta una constante. Con estas 3 leyes, posteriormente se pudieron descubrir y postular nuevas teorías astronómicas que se fundamentaron allí y sentaron las bases necesarias para desarrollar la astronomía moderna. A continuación, hablaremos de las leyes de Newton. Estas fueron principios establecidos por el inigualable Isaac Newton, un físico y matemático que trató de hacer comprensibles los fenómenos que nos rodean, que desde su niñez mostraba signos de curiosidad y una amplia imaginación, que más tarde lo llevó a preguntarse acerca de los enigmas que nos rodean en el espacio. Gracias a ello y su gran intelecto, pudo establecer estas leyes indispensables dentro de la física. Las leyes de Newton son principios que sirven para describir el movimiento de los cuerpos y estas son: la primera ley o ley de la inercia. La primera ley de Newton, conocida también como ley de inercia, nos dice que si sobre un cuerpo no actúa ningún otro, este permanecerá indefinidamente moviéndose en línea recta con velocidad constante. Esto también puede incluir el estado de reposo, en este caso tendría una velocidad cero. Como sabemos, la velocidad es relativa y esta depende de cuál sea el observador que describe el movimiento. La segunda ley o la ley fundamental de la dinámica. Esta ley establece que la aceleración que adquiere un cuerpo es proporcional a la fuerza neta aplicada sobre el mismo. Como se puede ver, este principio relaciona matemáticamente las fuerzas con el efecto que producen, de tal forma que resulta fundamental para resolver cualquier problema de dinámica. La fórmula de la segunda ley de Newton es fuerza es igual a masa por aceleración. Cabe decir que tanto la fuerza como la aceleración son magnitudes vectoriales.
es decir, tienen además de un valor, una dirección y un sentido. La tercera ley o principio de acción y reacción dice que toda acción genera una reacción igualable, pero en sentido opuesto. Es decir, si un cuerpo A ejerce una acción sobre otro cuerpo B, este realiza sobre A otra acción igual y de sentido contrario. Esto es algo que podemos comprobar a diario en numerosas ocasiones. Por ejemplo, cuando queremos dar un salto hacia arriba, empujamos el suelo para impulsarnos. La reacción del suelo es la que nos hace saltar hacia arriba. La fórmula de ley de acción y reacción es fuerza 1,2 es igual a fuerza 2,1. Estas leyes son de suma importancia ya que se usan para analizar las fuerzas que actúan sobre un objeto y determinar así su estado de movimiento. Esto tiene una gran gama de aplicaciones y prácticas presentes en nuestra vida cotidiana, como lo son los puentes, edificios, carreteras, barcos, aviones, autos, atracciones mecánicas y muchas más cosas que diseñan teniendo en cuenta estas leyes. Yo voy a presentar los ejercicios de aplicación, en la que se muestra que dos masas de 6 y 9 kilogramos se encuentran ubicadas respectivamente en los puntos menos 6, 0 metros y 5, 0 metros. Determine que literal A, la fuerza 1 sobre 2 y literal B, la fuerza 2 sobre 1. Para ello debemos analizar el siguiente gráfico, antes ya realizado en GeoGebra, por lo que se observan dos cuerpos, uno de masa 6 kilogramos que está ubicado en la parte izquierda y otro que está ubicado en la parte derecha con una masa de 9 kilogramos. Al tratarse este ejercicio de fuerza gravitacional, estos dos cuerpos tienden a atraerse. Y el cuerpo número 1 tiene una fuerza de atracción que está ejercida por el cuerpo número 2 y el cuerpo número 2 tiene una fuerza de atracción que está ejercida por el cuerpo número 1. Literal A, fuerza 1 sobre 2. Para poder realizar el literal A, debemos utilizar la ley de la gravitación universal formulada por Isaac Newton, en la que dice que la fuerza gravitacional es directamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa. Expresado así matemáticamente quedaría que fuerza es igual a la constante de la gravedad por masa 1 por masa 2 sobre la distancia al cuadrado. Reemplazando valores nos quedaría que fuerza 1 sobre 2 es igual a la constante de la gravedad, que es 6.67 por 10 a la menos 11 newton metros cuadrados sobre kilogramos al cuadrado por la masa 1, que es de 6 kilogramos, por la masa 2, que es de 9 kilogramos, sobre la distancia al cuadrado. En este caso no sabemos la distancia y para ello debemos volver al gráfico. Para poder sacar la distancia debemos saber cuánto es que tiene la distancia de separación entre la masa 1 y la masa 2. Para ello debemos contar los espacios que la separan. Quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Elevándola así al cuadrado, dándonos un resultado de fuerza 1 sobre 2 es igual a 2,98 por 10 a la menos 11 newtons en forma escalar, y en forma vectorial debemos volvernos al gráfico, ya que en la fuerza 1 sobre 2 donde está graficado está en la parte derecha, pero esta se dirige hacia la izquierda, por lo tanto quedaría menos 2,98 por 10 a la menos 11 y porque está a lo largo del eje X y newtons. Literal B, fuerza 2 sobre 1. Se debe aplicar la misma fórmula que en el literal A. Esta es, fuerza es igual a la constante de la gravedad por la masa 1 por la masa 2 sobre la distancia al cuadrado, quedándonos así que fuerza 2 sobre 1 es igual a la constante de la gravedad, que es 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metros cuadrados sobre kilogramos al cuadrado por la masa 1, que es de 6 kilogramos, por la masa 2, que es de 9 kilogramos, y sobre la distancia que ya habíamos sacado anteriormente, que era de 11 metros, y la elevamos al cuadrado, dándonos así que fuerza 2 sobre 1 es igual a 2,98 por 10 a la menos 11 newtons en forma escalar, dándonos cuenta que en el literal A nos queda la misma respuesta en forma escalar.
pero al hacerla en forma vectorial debemos analizar que la fuerza 2 sobre 1 está graficada en la parte izquierda, pero esta se dirige hacia la derecha, por lo tanto quedaría positiva, quedándonos así que 2 es 2,98 por 10 a la menos 11 y porque igual está a lo largo del eje X, newtons. Como ya lo había dicho anteriormente, este es un ejercicio de fuerza gravitacional, por lo tanto estos dos cuerpos tienden a atraerse de la siguiente manera. Listo, una vez resuelto el primer ejercicio, vamos aumentando un poquito el grado de complejidad al no tener ya solo dos masas, sino en este caso tres. Entonces, el ejercicio presenta lo siguiente. Tres masas de 20, 30 y 40 kilogramos se encuentran ubicadas en los puntos menos 7, 6 metros, menos 2, menos 3 metros y 8,3 metros respectivamente. Nos pide hallar las fuerzas gravitacionales de 1 sobre 2, fuerza de 3 sobre 1 y fuerza resultante sobre 2. Se nos ha hecho mucho más accesible y cómodo graficar primero el ejercicio, puesto que esto nos ayudará a ver las posiciones en las que se encuentran las masas y además nos ayudará a determinar cuáles son las verdaderas direcciones de los vectores, puesto que en este ejercicio podemos ver que los vectores parece que se encuentran en el tercer cuadrante. Sin embargo, al hacer un pequeño gráfico del plano, podemos darnos cuenta que las verdaderas direcciones son las siguientes. Fuerza de 1 sobre 2, vemos que se dirige hacia el segundo cuadrante, mientras que fuerza de 3 sobre 2 se dirige hacia el primero. Esto nos ayudará muchísimo más tarde, así que continuemos con el ejercicio. Ahora bien, procedemos a resolver el ejercicio aplicando criterios de geometría analítica sobre la distancia entre dos puntos. Muy bien, tenemos que para sacar fuerza de 1 sobre 2, primero tenemos que aplicar el teorema pitagórico, que viene a ser distancia al cuadrado es igual a x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. En este caso, x1 vendría a ser el punto final y x2 el punto inicial. Nos preguntaremos, pero bueno, ¿por qué el punto final viene a ser 1? Volvamos al gráfico para explicarlo esto. Ok, vamos a tomar en cuenta que fuerza de 1 sobre 2, el vector va a nacer en fuerza 2 y se va a dirigir hacia la masa 1. Igual, el vector fuerza 3 sobre 2 va a nacer en la masa 2 y se va a dirigir hacia la masa 3. Bien, continuemos con la resolución. Al reemplazar los valores, menos 7 más 2 al cuadrado, más 6 más 3 al cuadrado, tendríamos un resultado de menos 5 al cuadrado más 9 al cuadrado. Estas dos cifras nos van a ayudar muchísimo más tarde, ya vamos a ver por qué. Bien, 25 más 81 es igual a 106 metros cuadrados. Y al sacar la raíz cuadrada tendremos que el módulo de la distancia vendría a ser 10,30 metros. Bien, es aquí donde nos sirven muchísimo las cifras anteriormente mencionadas, puesto que nos van a ayudar a sacar el unitario de fuerza gravitacional de 1 sobre 2. Al hacer los cálculos nos saldría que la componente en Y es menos 0,485 y la componente en J más 0,874. Ahora bien, aplicaremos la ley que realmente en la que se basa nuestro estudio y en la que se basa nuestro proyecto, la cual fue formulada por Sir Isaac Newton en 1666, aunque publicada unos años más tarde en 1687. La cual manifiesta que la fuerza gravitacional es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Matemáticamente esto quiere decir fuerza es igual a constante gravitacional por ambas masas sobre distancia al cuadrado. Bien, es muy esencial recordar que la constante de gravitación universal
es igual a 6,67 por 10 a la menos 11 Newton metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Esta se multiplica por 20 y por 30 kilogramos sobre 106 metros cuadrados que habíamos sacado ya antes en este resultado. Listo. Nos quedaría que el módulo de fuerza de 1 sobre 2 es 3,78 por 10 a la menos 10 Newton. Listo, ahora vamos a sacar en los diferentes sistemas, en este caso sistema módulo y unitario, que sería 3,78 por 10 a la menos 10 Newton, entre paréntesis menos 0,485 Ni más 0,874 en J. Listo, al multiplicar el módulo por el unitario, nos saldría el vector en vectores base, que sería menos 1,83 por 10 a la menos 10 de Ni, más 3,30 por 10 a la menos 10 en J newtons. Ahora bien, y por último, debemos sacar en sistema de coordenadas polares, la cual se nos hace más fácil al sacar la verdadera dirección, puesto que recordemos, la verdadera dirección se saca tangente a la inversa de componente en J sobre componente en I, y en este caso, como podemos ver que está en el segundo cuadrante, tenemos que sumarle más 180 grados. Esto nos daría un resultado de 3,78 por 10 a la menos 10 newtons, punto y coma, 119,01 grados. Vamos al siguiente literal, que es para resolver fuerza de 3 sobre 2. Listo, ya habíamos explicado cómo era la situación de x3 menos x2. x3 en este caso vendría a ser el punto final hacia donde se dirige el vector y x2 vendría a ser el inicial. Al resolver nos quedaría 8 más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado y nos quedaría 10 al cuadrado más 6 al cuadrado, que luego nos servirá para sacar el unitario. 100 más 36, 136. La raíz cuadrada, 11,66, vendría a ser el módulo. Al sacar el unitario con las dichas cifras ya antes, unitario vendría a ser 0,858 Ni más 0,515 en J. Ahora bien, la famosa fórmula, fuerza gravitacional es igual a constante de gravitacional por ambas masas sobre distancia al cuadrado. Listo, esto nos quedaría, nunca hay que olvidarnos de esto, 6,67 por 10 a la menos 11 Newton metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado por 30 por 40 kilogramos sobre 136 metros cuadrados. Esto nos daría que el módulo de fuerza de 3 sobre 2 es 5,89 por 10 a la menos 10 newtons. Ahora bien, como ya habíamos visto antes, sacamos en módulo y unitario, que saldría 5,89 por 10 a la menos 10 newton, entre paréntesis 0,858 Ni, más 0,515 en J. Luego sacamos el vector en vectores base, multiplicando el módulo por el unitario, nos sería igual a 5,05 por 10 a la menos 10 de Ni, más 3,03 por 10 a la menos 10 en J. Y por último sacamos, como ya sabemos, está en el primer cuadrante, entonces en este caso al sacar tangente a la inversa de componente en J sobre componente en I, ya no le sumamos nada. Esto nos quedaría entonces 5,89 por 10 a la menos 10 newtons, punto y coma 30,96 grados. Y bueno, nuestro siguiente y último literal, que vendría a ser para sacar ya la fuerza resultante sobre 2, se necesita sumar las fuerzas ya sacadas anteriormente, fuerza 1 sobre 2 más fuerza de 3 sobre 2. En este caso nos daría un resultado de 3,22 por 10 a la menos 10 de Ni, más 6,33 por 10 a la menos 10 en J newtons. Y al sacar el módulo y al sacar también lo que es la dirección, saldría 7,10 por 10 a la menos 10 newtons y 63,84 grados. Y bueno, realmente ha sido interesante desarrollar este ejercicio, a pesar de que al principio se veía un poquito difícil. Hemos visto que al pasar el ejercicio va haciéndose mucho más sencillo. Y bueno, ahora veamos qué nos tiene preparado el tercer ejercicio. Para resolver este ejercicio, el enunciado del problema nos presenta lo siguiente. El astronauta en el espacio entre la Luna y la Tierra se ve afectado por la fuerza gravitacional de dos cuerpos celestes y la distancia a la que debe ubicarse
determina para que la fuerza gravitacional generada sobre el astronauta sea igual a cero, conociendo que la masa de la Luna es de 1,81 masa de la Tierra y de radio 1/4 del radio de la Tierra. La distancia es de 38.400 kilómetros. Ok. Para resolver este ejercicio de fuerza gravitacional, nosotros realizamos la gráfica correspondiente, donde podemos observar a la Tierra y a la Luna separados con una distancia. Con la distancia ya. Y un punto intermedio que sería el astronauta. Como conocemos la distancia de la Tierra a la Luna, que es de 3,84 por 10 a la 8, y no conocemos la distancia de la Tierra al astronauta o del astronauta a la Luna, colocamos la variable x y realizamos la resta correspondiente, pero también podemos darnos cuenta que la fuerza gravitacional de la Tierra sobre el astronauta es igual a la fuerza gravitacional de la Luna sobre el astronauta. Posteriormente sacamos los datos que nos proporciona el ejercicio, que nos dice que la masa de la Luna es igual a 1,81 por masa de la Tierra, el radio de la Luna es 1/4 del radio de la Tierra y la distancia de 38.400 kilómetros, que realizando la respectiva transformación nos da un resultado de 3,84 por 10 a la 8 metros. Aplicamos los datos en la fórmula correspondiente, que es la constante de gravitacional por la masa de la Tierra por la masa del astronauta sobre la distancia al cuadrado, que es igual a la a la constante de gravitacional por la masa de la Luna por la masa del astronauta sobre 3,84 por 10 a la 8 metros menos x elevado al cuadrado, que pues ya sabemos como ya explicamos por la gráfica, la aplicamos en la fórmula y reemplazamos los datos que nos da el ejercicio en la fórmula. La masa de la Tierra sobre la distancia al cuadrado es igual a 1,81 de la masa de la Tierra sobre 3,84 por 10 a la 8 metros menos x elevado al cuadrado. Como podemos observar, el ejercicio aquí nos complicaría un poco, pero realizamos extremos con extremos, medios con medios, y nos da un resultado de 3,84 por 10 a la 8 menos x al cuadrado por 81. Ese nos hizo mucho más fácil para poder seguir resolviendo el ejercicio. Pero como podemos darnos cuenta, la variable x está elevado al cuadrado, por lo que colocamos raíz cuadrada en ambos lados para eliminar x con x y se eliminaría la raíz. Al sacar la raíz nos da el resultado de 9 por 3,84 por 10 a la 8 menos x es igual a x. Y realizamos propiedad distributiva, que nos da un resultado de 3,456 por 10 a la 9 metros menos 9x es igual a x. Entonces aquí nos presenta la ecuación. 9x, como está restando, puede pasar al otro lado sumando y nos daría un resultado de 10x. Pero recordemos que queremos despejar la variable x para saber la distancia. Entonces 3,456 por 10 a la 9 metros dividido para 10 nos da un resultado de 3,456 por 10 a la 8 metros es igual a x. Pero ¿qué es esta x? Esta x es la distancia a la que debe estar ubicada el astronauta para que la fuerza resultante de la misma sea igual a 0. Lo que pudimos ver es apenas una pequeña parte de cómo los humanos percibimos y describimos al universo y sus cuerpos, nuestra realidad, nuestra majestuosa realidad. Y por más que avancemos como especie, nunca lograremos desvelar todos sus enigmas. Pero lejos de sentirnos tristes por no poder contemplar todas sus maravillas, solamente basta con mirar hacia el cielo en una noche silenciosa, contemplar sus estrellas brillando en medio de la oscuridad y dejar volar nuestra imaginación, pensando en todo aquello que nos rodea.
ese lugar que ha inspirado a millones de personas a lo largo de la historia y que nunca dejará de sorprendernos. Debemos sentirnos agradecidos y felices de poder vivir en medio de este hermoso, majestuoso e inmenso lugar al que tenemos el privilegio de llamar hogar.